Gracias a Maikano Studios y Tomás Salazar por donar en Patreon. Los doblajes han sido algo que nos ha acompañado desde que tenemos conciencia y nos pusimos a ver Dora la Exploradora. Sin duda estos nos llenaron de alegrías y a veces desilusiones, y no siempre era porque una traducción estuviese mal, sino porque cambiaban al actor de doblaje y sentías que la experiencia se perdía. Esto pasó con muchas series en Latinoamérica y esto causó que perdiesen mucho público. Uno de los casos más populares es el de Cosmo de los Padrinos Mágicos. En la temporada número 6 se cambió el actor de doblaje de Cosmo, que es Sergio Sáez, debido a que la sucursal de doblaje había cambiado de jefes y con ello de actores. Y sí, que al pasar de los años volvieron ciertas voces, pero en el caso de Sergio Sáez esto no fue así, debido a que él ya no vivía en Miami, donde estaba la casa dobladora, sino que se había mudado a San Francisco. Así ha pasado con muchas otras series que se les han quitado a muchos actores por distintas razones. Algunas razones pueden ser que el actor ya no decide seguir en el dicho ámbito laboral, ya sea por el poco dinero que reciben, no deciden seguir en el ámbito del doblaje o ese ya ha fallecido. Hoy no vengo en sí a hablar del doblaje, eso será para otro día. Hoy vengo a vosotros a hablarles de un tema que se me ocurrió mientras divagaba en mi mente al recordar una escena en Soy 101. Aprenda francés con Mademoiselle Dustin. ¿Vas a ganar dinero enseñando francés? Gran idea, ¿no? Sí, excepto que tú no sabes francés. ¿Por qué, Rosalita? ¿Por qué? Viendo la escena me percaté que acá en el doblaje latino Dustin está enseñando francés, mientras que en la serie original está enseñando español. Learn Spanish with Señorita Dustin? Caminando por la playa de Dorado. ¡Ay! ¿Por qué, Rosalita? ¿Por qué? Pero, ¿qué ha pasado? Aquí, amigos, podemos ver algo llamado adaptación. ¿Qué es esto?, se preguntarán. Bueno, una adaptación al doblaje es en primer lugar traducir el guión original al idioma a doblar. Sin embargo, en este proceso aparecen problemas como que ciertas partes del guión no pueden ser literales. Me explico. Hace unos meses hacía traducciones de The Loud House y uno de los que más recuerdo era el de Slice of Life. En este hubo dos cosas que sin duda no pude tomar como literal. Tal es el caso de Battle y el chiste de Luan. Y bueno, eso que ese video fue corto, pero vamos a plantearnos lo siguiente. Eres el traductor de un estudio de doblaje y un día llega un guión de una película donde se usan muchos modismos de ese país. Dime tú, ¿doblarías así literal? Pues claro que no. Lo que normalmente se haría es buscar algo que sea similar a ello, pero en los países a doblar, ya sea Latinoamérica o España. Sí, España es un doblaje único, mientras que México, Venezuela, Argentina y otros países de América deben hacerlo para toda Latinoamérica. Es por eso que no les gusta el doblaje de España, porque no es para ustedes. Y si bien muchos contenidos han sido doblados bastante neutrales, existen casos como Hora de Aventura y Shrek. En el caso de Hora de Aventura hubo un problema que muchos se dieron cuenta. Hubo un cambio en el doblaje y con ello una eliminación de modismos mexicanos por parte del actor José Arenas. ¿Que si esto fue buena idea? Por supuesto que no. La serie daba más risa con ello y eso era bueno, no arruinaba el producto, lo mejoraba. El otro caso es de Shrek. Muchos vieron esta película y con la voz de burro, que es Eugenio Derbez, dudo que se hayan asqueado por ello. Por mi parte, fue muy divertido ver grandes cantidades de modismos con este personaje y referencias a varios de sus productos. Él fue el único que hizo esto y sin duda le quedó genial. Hasta donde recuerdo no se le dijo nada al actor en las películas posteriores, ya que este seguía poniendo modismos que eran divertidos, como el caso de... ¡Órale! ¡Oh! Aquí debe haber tamales de caviar y atole de champaña. ¡Menorra! ¿A qué horas vas por el pan? El problema viene cuando las adaptaciones a este no son correctas y por ende no se logra entender el chiste y o la referencia. Veamos el ejemplo del capítulo 13 de Steven Universe.
En este capítulo apareció un chiste que en inglés tenía lo suyo, pues era un juego de palabras. ¿Por qué Perla arrojó mantequilla por la ventana? ¿Qué hiciste qué? ¡Para verla volar! Why did Pearl throw butter out the window? You did what? To see a butterfly! Aquí si lo ves en español no entenderás nada, pero si ves el chiste en inglés seguro te saca una carcajada. Y bueno, ¿qué más puedo decir? El trabajo en el doblaje, en este caso las adaptaciones, no son algo sencillo. Y sin duda, muchas veces es bueno ver y comparar la cinta original con la doblada y ver qué cambios existen y el trabajo que hubo allí para que tú como espectador pudieses disfrutar de una buena película o filme. Y si pasa algo como lo de José Arenas o Cosmo, hazte escuchar como consumidor y no comas de su producto. Ya con eso tu voz seguro será escuchada. Mi nombre es Phil Bare y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! Hoy no vengo en sí a hablar del doblaje, eso será para otro día. Hoy vengo a vosotros... Puta moto de mierda. Sí, luego porque se matan, anda, che, boludo.